Un aplauso para él. Gracias. Well, thank you. Muchísimas gracias. Y gracias. Gracias a todos y gracias por la presentación. Si no os importa, yo voy a hablar en español para que sea más fluido el tema. Presentarles un poco las consecuencias y las conclusiones principales de un proyecto que hemos estado desarrollando los últimos 3 años, como comentaba David, que se llama FM Goes Digi. Es un proyecto Erasmus Plus que buscaba facilitar, digamos, la transición hacia la digitalización en la industria del FM, desde el punto de vista de la academia y de cómo podemos apoyar esa transición. Las preguntas un poco y los retos que nos planteamos tenían que ver con las que tienen ahí en la pantalla, de cómo podemos fomentar y apoyar desde la academia el desarrollo de estas tecnologías digitales y cómo podemos transferir a la currícula de los estudiantes al menos los conocimientos necesarios de las principales tecnologías que son más prometedoras o que considerábamos más prometedoras. El proyecto se articuló en intentar dar respuesta a retos como identificar cuáles eran las tecnologías principales que podíamos aplicar, aparte de identificar las principales tendencias digitales que podían afectar a la actividad del Facility Manager y ver cómo podemos de alguna forma conocer el nivel de madurez, el nivel de uso, el nivel de disponibilidad tecnológica de todas estas tecnologías. Para ello, lo que hemos utilizado, desarrollamos una metodología que empezaba con el estudio de la literatura científica y la exploración del mercado y terminaba pues, realizando una encuesta a nivel mundial para caracterizar precisamente estas tecnologías digitales, cómo afectaban a los distintos stakeholders de la profesión. Y haciendo especial énfasis en identificar las principales tecnologías o las más prometedoras que se consideraban. Y los outputs, pues al final son informes distintos, analizando estas tendencias digitales, analizando las tecnologías, analizando el uso y la madurez, la percepción de madurez que tienen los profesionales y la academia, ¿vale? Que eran un poco los dos objetivos que se querían. Con independencia de que voy a dar una visión un poco global del proyecto, me voy a centrar sobre todo en la parte de la encuesta, que es donde se genera un poco conocimiento más innovador y probablemente de mayor interés. Del proceso de análisis que seguimos, de exploración del mercado, etcétera, identificamos 25 tecnologías digitales que podían tener importancia en la mejora de los servicios y de las prestaciones que dan los Facility Managers. Y sobre esas 25 tecnologías es donde se ha centrado el estudio. Nos interesaba conocer la percepción que tenía la industria, la percepción que tenía la academia y se han dividido en 5 grandes stakeholders que tienen que ver con los client company, con los service providers en cuanto al mundo profesional, que a su vez se subdividían en grandes directivos, jefes de departamento, etcétera, niveles intermedios y niveles más operativos. Y en la academia pues se hablaba de la parte de profesores, la parte más de investigación y los estudiantes. La encuesta era muy sencilla, se respondía en 3 minutos. Probablemente la mayoría de ustedes han rellenado la encuesta y básicamente eran 4 preguntas, 3 para localizar un poco el país, la profesión y la actividad y una pregunta que iba orientada a ver la percepción que tenían los profesionales o la academia en estos temas. Y las respuestas eran cualitativas y permitían, bueno, no funciona esto, permitían conocer de una forma cualitativa el uso,
si se consideraba relevante, irrelevante, conocer también el conocimiento y la sensibilización que despertaba esas tecnologías o el desconocimiento de las mismas. La encuesta se lanzó, hemos tenido en total 4.008 respuestas, creo recordar, de 105 países y los perfiles, más o menos, de esas 4.000 respuestas, la mitad eran de Europa, el 46% correspondían a Client Company, al 42% global, 39% en Europa, Service Provider, y 12%, 16% en Europa, correspondía a la academia. Dentro de esto, como pueden ver, el mayor porcentaje, sobre todo en la industria, correspondía a los directivos, que era nuestro foco principal, en el sentido que considerábamos que podía tener una visión más estratégica y, por lo tanto, más interesante para la proyección a futuro. Bueno, de los 105 países, 34 eran europeos y para el análisis de los datos, y esta era un poco la parte principal, se definió una metodología de 4 pasos. Primero, analizar los datos cualitativos brutos que arrojaba la encuesta. Por otra parte, definir un set de indicadores, un conjunto de indicadores que permitiese medir aspectos muy concretos que queríamos valorar. El análisis cruzado de toda la información utilizando los indicadores que se habían diseñado y luego la parte de análisis y conclusiones, en el cual nos apoyamos en otra de las herramientas metodológicas que hemos utilizado y que ha sido un descubrimiento, la efectividad que hemos tenido con las mismas, que son los workshops. La parte de análisis de los datos brutos y la definición y el diseño de los indicadores se trabajó en el workshop primero. En el workshop segundo se hizo todo el análisis cruzado y se llegó a las conclusiones que se pretendían de identificar qué tecnologías eran más recomendables incorporar al currículo de los estudiantes. Y luego pues ha habido otros workshops que luego me referiré. Básicamente, en el análisis de la información bruta, lo que permitía era sacar un poco de forma gráfica y en porcentaje pues las respuestas directas a la pregunta que se hacía. Y permite tener un poco los perfiles de respuestas que podías comparar entre distintos stakeholders en distintas condiciones. Por ejemplo, en la gráfica de la derecha arriba, lo que tenemos es una imagen de una de las tecnologías de uno de los 25 informes de países y regionales que hemos sido capaces de generar, ¿vale? Y que ha coordinado FM House. Y también de las principales tecnologías se hizo un análisis comparativo entre los distintos perfiles que permite analizar un poco la distinta percepción que tiene cada uno de los stakeholders que estábamos estudiando. Y digamos, lo que permite la salida y el análisis directo de los datos tiene que ver con la definición de unos perfiles que mide de alguna forma el conocimiento y la sensibilización que tiene con esas tecnologías, que mide el uso, que mide, por ejemplo, las diferencias de percepción entre la academia y los profesionales. Por ejemplo, las líneas rojas tienen que ver con el desconocimiento de la tecnología y se puede observar que, en general, la academia, profesores, investigadores, pues tienen un nivel de desconocimiento que es menor y, por ejemplo, los profesores, la academia, pues tiene o declaran por lo menos tener un mayor uso de todas estas tecnologías. Claro, el análisis que podemos sacar de estas gráficas es limitado y, sobre todo, a la hora de comparar con otros países, etcétera, pues no es muy práctico. Y para eso desarrollamos una serie de indicadores.
En concreto, han sido 14 indicadores agrupados en 4 grupos, uno que mide un poco el nivel de conocimiento o desconocimiento de las tecnologías, otros 6 que tienen que ver con el uso de las tecnologías digitales y el interés o el escepticismo que despiertan, otros 2 indicadores que miden un poco la proactividad de la academia, para identificando qué tecnologías son las que se están enseñando en Europa, y 4 últimos indicadores, que han sido quizá los más útiles, que tiene que ver con la percepción de madurez de la industria, de la academia, de los investigadores y la disponibilidad tecnológica que perciben en general todos ellos. Todos estos indicadores han generado cientos de gráficas. Solamente hemos analizado un poco sistemáticamente lo que son los resultados globales, los resultados en Europa y los resultados en los 3 países que participábamos en el proyecto, Alemania, Finlandia y España. Y el tipo de información que tenemos es medidos a nivel global y Europa, que es un poco las gráficas que he traído, no he traído resultados por países, pero se ve, por ejemplo, el nivel de sensibilización y conocimiento que se tiene de las tecnologías, se ve que por ejemplo, el desconocimiento de las tecnologías, las más desconocidas, son el Generative Design, Digital Twins, Human Augmentation, LIDAR, etcétera. O sea, permite analizar y jerarquizar un poco las tecnologías. Por ejemplo, respecto al uso de las tecnologías, comparando el perfil de uso de los distintos stakeholders, se ve claramente que la academia declara un mayor uso de estas tecnologías. Dentro de los grupos de tecnologías, por ejemplo, el Internet, o sea, la integración del Internet de las cosas y las aplicaciones de datos y gestión de datos son las que más uso y más interés despiertan. Dentro de, por ejemplo, del uso de las tecnologías, las que más se utilizan son los BMS, las APPs, los CAFM y los BA Systems en Europa, y quizá las que menos se utilizan, pues Human Augmentation, Holograms, Generative Design, etc. Por ejemplo, en el interés de estas tecnologías destacan, pues, sobre todo en Europa, parecido al resto, pero aquí hay una diferencia similar, o sea, una diferencia significativa en lo que tiene que ver con los sistemas biométricos. A nivel global es la tercera tecnología que más interés despiertan y en Europa pues, es la 7ª o la 8ª. En el nivel de escepticismo, por ejemplo, sorprendió los resultados porque la tecnología, tanto a nivel global como a nivel europeo, que más escepticismo despertaba es la impresión 3D, y luego seguido de hologramas, drones y microdrones, etcétera, captura automática de datos, cuando, a juzgar por los expertos que colaboran en los distintos workshops, pues eran tecnologías que se les prestaba especial interés. Por no aburrirles con datos, esta última imagen muestra los resultados de percepción de madurez de los distintos stakeholders para cada una de las tecnologías, ¿vale? Ordenadas de mayor a menor, que en Europa y a resultados globales son parecidos, las primeras son iguales, luego empieza a cambiar significativamente, pero sobre todo cuando se comparan con los resultados en cada uno de los países, ahí empieza a haber grandes diferencias de percepción entre unos sitios y otros. Y la gráfica de la izquierda, pues van con el mismo orden, permite comparar, digamos, tecnologías unas con otras. Bueno, se pueden sacar del análisis de estos datos, se sacan muchas conclusiones. Quizá las más relevantes y sorprendentes es la diferencia notable que hay entre la barra rosa, que es la percepción de madurez de las tecnologías por parte de la academia, en amarillo por parte de los investigadores y en ese azul verdoso por parte de la industria. Y se ven que hay unas diferencias muy, muy significativas, ¿vale? Que son objeto de análisis en los informes que estamos preparando.
En los talleres, por ejemplo, en el taller 2, se analizaron todos estos resultados con nuestros expertos y tengo que decir que cada workshop de estos en realidad eran 5 sesiones de trabajo, 2 que se celebran en Madrid, uno en Finlandia, otro en Alemania y luego había un taller, digamos, de integración de todas las conclusiones. Y intervinieron del orden de 40 expertos en 4 workshops. Analizando qué era el principal objetivo de esta encuesta, qué tecnologías eran más prometedoras y que, por lo tanto, merecía la pena incorporar a la currícula de los estudiantes, la conclusión final, llegamos a esas 4 tecnologías, grupos de tecnologías que no es que se recomienden, pero sí se sugieren como interesantes. Digital Twins and Building Information Modeling, Business Intelligent Tools, Building Automation System and Building Management System y todo lo que tiene que ver con Reality Capture Tools, con los 3D scanners, drones, microdrones y el Internet de las cosas, ¿vale? Por terminar, y que termino enseguida, en el workshop 3 lo que hicimos fue identificar qué conocimientos y qué habilidades había que desarrollar a los estudiantes para adquirir competencias en estas tecnologías, tanto a nivel general como en particular para las tecnologías elegidas. Y, sorprendente, qué habilidades y conocimientos necesitaban los profesores. Porque los profesores que enseñan, pues es gente que tiene experiencia, pero no son precisamente nativos digitales. Y había que empezar primero para realmente llegar a transmitir todos estos conocimientos y habilidades por los propios profesores. En el workshop 4 profundizamos en qué métodos de enseñanza eran los idóneos para generar estos conocimientos, tanto de metodologías tradicionales como innovadoras. Y, al final, cuáles eran las claves para conseguir eficiencia, digamos, en esa generación de conocimiento. Y estas conclusiones se aplicaron luego, posteriormente, en un evento con los estudiantes en los que pues se hizo un taller especial sobre la relación entre BIM y Digital Twins y qué tipo de información era importante incorporar a estas herramientas con los estudiantes de una forma bastante innovadora y, al final, la experiencia fue interesante y se va a replicar, de hecho, en otra actividad con la Agencia Espacial Europea en este curso académico, en el ámbito ya de otro proyecto, pero recogiendo la experiencia de este proyecto Erasmus+. Bueno, las salidas al final son 6 grandes informes en el que se va a recoger toda la experiencia del trabajo de estos 3 años y que estará, por supuesto, abierto y disponible para todo el mundo. El IO2 tiene que ver precisamente con la encuesta y el análisis de resultados y el IO6 tiene que ver con las conclusiones finales de todo el proyecto y las recomendaciones un poco generales. Por concluir, grandes ideas así de titulares. La digitalización en Facility Management es irreversible y necesariamente nos tenemos que adaptar y nos tenemos que preparar para ello. El papel de la academia creemos que es crucial porque hay que formar no solamente ya las próximas generaciones, sino fomentar una nueva forma de trabajar basado en estas tecnologías. La metodología que hemos seguido de trabajo creemos que ha resultado bastante efectiva y estamos razonablemente satisfechos con los resultados que se han tenido. De toda la encuesta, de todos los resultados, señalamos como conclusión principal que existen notables diferencias entre la percepción de la academia y la percepción de la industria, ¿vale? Probablemente más realista la de la industria que la de la academia. Y existen también importantes diferencias dentro de la propia industria. Se nota mucha diferencia entre los service providers y los client company. Y, por último, reseñar que en los resultados no hay demasiada diferencia entre Europa y los resultados globales, aunque en algunos de los indicadores sí se manifiestan diferencias, con mayor uso de tecnología en Europa que en las otras zonas del mundo. Y sí
que se nota mucha diferencia ya cuando entras a analizar países concretos, hay diferencias de percepción significativas. Y ya están las tecnologías que he comentado antes, que se sugieren que se incorporen en la currícula de los estudiantes. Y muchas gracias y quedo a su disposición para lo que quieran. Gracias.